Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 9 integrado por Carolina Manzano, Tomás Mardones, Jesús Miranda, Andrés Mitrovich, Claudio Monsalve y Macarena Portus. Presentaremos el caso clínico de cáncer laríngeo y hablaremos para introducir las bases anatómicas de la laringe, continuando con los aspectos generales de la patología mencionada, sus síntomas y signos, la forma de diagnosticarla y los exámenes complementarios que existen, el tratamiento de esta y concluiremos con la prevención, complicaciones e importancia que tiene esta enfermedad. Bueno, comenzando con el repaso anatómico de la laringe, sabemos que esta es una estructura móvil constituida por cartílagos, músculos y tejido fibroso. Se encuentra en la región anterior del cuello, por sobre la tráquea, debajo del hueso hioides, delante de la laringofaringe. Esta mide aproximadamente unos 5 centímetros y se caracteriza tanto por ser el órgano de la fonación, debido a que alberga las cuerdas vocales, y también por formar parte de la vía aérea, ya que conduce el aire al tracto respiratorio inferior y cierra las vías respiratorias, especialmente durante la deglución, para evitar la expiración de alimentos. Bueno, continuando con los cartílagos de la laringe, vamos a tener cartílagos pares e impares. Los cartílagos pares van a ser el cartílago aritenoides, que lo podemos ver en la imagen de la izquierda, está por posterior, y este es el más importante debido a que le da la inserción a las cuerdas vocales. Hay uno derecho y otro izquierdo. Ya, este cartílago forma la articulación cricoaritenoidea, que permite el movimiento de las cuerdas vocales. Mientras más adosadas están las cuerdas vocales, más agudo es el sonido. Mientras más separadas, más grave es el sonido. Bueno, además vamos a tener los cartílagos corniculados, que van a estar arriba de los aritenoides, como que forman parte de ellos. Y sobre los corniculados, así, en las puntas vamos a tener los cartílagos cuneiformes. Todo esto por posterior. Y bueno, de los cartílagos impares que van a estar en la línea media, tenemos el cartílago epiglotis, que lo vemos en la imagen de la izquierda, que sobrepasa el hueso hioides y tiene forma de raqueta. También tenemos el cartílago tiroides, que lo podemos ver tanto en la imagen de la izquierda como en la de la derecha, pero en la de la derecha, que está por anterior, podemos ver que va a formar la manzana de Adán. Y además va a tapar la entrada a la laringe este cartílago. Bueno, en cuanto al cartílago cricoides, este va a estar bajo el cartílago tiroides y tiene forma de anillo. Sus articulaciones son fundamentales para el movimiento de la laringe y va a tener una con el cartílago tiroides y otra con el cartílago aritenoides. En cuanto a los ligamentos, estos permiten que haya un sostén y se permite un movimiento conjunto de la laringe y tráquea. Tenemos la membrana tiroioidea, que es entre el hioides y tiroides, la membrana cricotiroidea, que es entre el cricoides y tiroides, y la membrana cricotraqueal, que es entre el cricoides y la tráquea. Continuando ahora con los músculos de la laringe, tenemos en la imagen más de la izquierda el músculo aritenoideo, que va de un aritenoides a la otra. Presenta un fascículo transverso y otro oblicuo. ¿Cuál es su función? Acercar las aritenoides y de esta forma disminuir el espacio entre las cuerdas vocales, es decir, estrecha el espacio glótico. Se clasifica como un constrictor o aproximador. Bajo este, también por posterior, encontramos el crico aritenoideo posterior, que va desde la lámina del cricoides a la apófisis muscular de la aritenoides, y su función, ¿cuál va a ser? Llevar la apófisis muscular hacia adentro, es decir, hacia medal. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Separar las cuerdas vocales, dilata el espacio glótico. Este vendría siendo el único dilatador. Bueno, en la imagen del centro vemos el músculo aritenoepiglótico, que va a ir desde el borde anterior de las epitenoides hacia la epiglotis. Su función es que funciona como un par de riendas que contribuye a bajar el cartílago epiglotis para así tapar el orificio de entrada de la laringe. Y bueno, bajo este podemos ver el crico aritenoideo lateral, que va desde el cricoides a la apófisis muscular del aritenoides, y su función es llevar la apófisis vocal o muscular hacia afuera, es decir, hacia lateral, provocando que las cuerdas vocales se aproximen, estrechando el espacio glótico. Este es un constrictor o aproximador de las cuerdas vocales. Bueno, en la imagen de la derecha, la imagen superior de la derecha, encontramos el músculo cricotiroideo, que va a ir desde el cricoides a el tiroides y va a presentar dos fascículas. Aquí podemos ver que presenta una porción recta y una porción oblicua.
¿Cuál va a ser su función entonces? Tomar punto fijo en el cricoides y mover el cartílago tiroides hacia abajo y hacia adelante, por lo que vendría siendo un tensor de la cuerda vocal. Mientras más tensa, más agudo será el sonido y mientras menos resistencia haga, más grave será el sonido. Bueno, bajo esta imagen, que sería la imagen entonces de la derecha y por inferior, vamos a repasar un poco. Tenemos entonces el crico aritenoideo posterior, después adelante se va a tener el aritenoideo, que va de una aritenoides a la otra, tenemos el crico aritenoideo lateral ahí y tenemos el cricotiroideo. Bueno, ¿y cuál nos estaría faltando entonces? El músculo vocal que va a ir más por el centro, por donde está esa B. Ahora no tengo el puntero, pero sería como donde está esa B, donde está eso blanquito que está ahí, que vendría siendo el ligamento vocal, que junto a este músculo, junto con el ligamento vocal y la mucosa que lo recubre, forman la cuerda vocal verdadera o el pliegue vocal. Eso es lo más importante de este músculo. Bueno, ahora a continuación vamos a ver un video cortito que va a resumir la información que voy a hablar a posteriori. Haciendo un corte coronal a la laringe podemos observar el vestíbulo de la laringe y dos pliegues, los superiores conocidos como cuerdas vocales falsas, las cuales sirven como protección a los segundos pliegues conocidos como cuerdas vocales verdaderas, las cuales participan en la producción de voz. Entre ambas cuerdas vocales podemos observar el ventrículo laríngeo y el espacio subglótico o infraglótico que se continúa con la tráquea. Todos los músculos están inervados por ramos del nervio vago, excepto por el músculo cricotiroideo que está inervado por el nervio laríngeo superior. La irrigación de la laringe está dada por la arteria cricotiroidea, rama de la arteria tiroidea superior, y la arteria laríngea inferior, rama de la arteria tiroidea inferior. El drenaje venoso está dado por la vena laríngea superior, que drena la vena tiroidea superior, que a su vez drena la vena yugular interna. Haciendo un corte coronal a la laringe podemos observar el vestíbulo. Bueno, continuando con regiones y cuerdas vocales. Bueno, tenemos que existen dos cuerdas vocales, la verdadera y la falsa, o actualmente denominada pliegue vocal y el pliegue vestibular, respectivamente. La cuerda vocal verdadera sobrepasa hacia medial a la falsa y por eso se pueden observar ambas cuerdas desde arriba, aunque hay que tener en cuenta que solo se verá la zona más medial de la cuerda verdadera, mientras que la falsa se verá completa. Bueno, tanto la cuerda vocal verdadera como la falsa presentan ligamentos, mucosa, relleno de grasa, pero la diferencia, ¿dónde está? En que la verdadera va a tener el músculo bucal, lo que le va a permitir el movimiento. Bueno, en cuanto a los espacios que tenemos en la laringe, tenemos el laritum laringio, que es el orificio de entrada a la laringe. Tenemos el vestíbulo, que va a estar entre el orificio de entrada y la cuerda vocal falsa. Tenemos también el ventrículo, que es el espacio que está entre la cuerda vocal verdadera por abajo y la falsa por arriba. Y bueno, esto es lo que quería mencionar ahora, lo de las regiones, que vamos a tener una región glótica que va a estar entre las cuerdas vocales verdaderas y los cartílagos aritenoides. Va a ser ese espacio central que va a delimitar dos espacios. Un espacio superior, que va a ser la región supraglótica, donde va a estar el vestíbulo y ventrículo que mencioné anteriormente, y una región inferior o infraglótica que se va a continuar con la tráquea. Bueno, en cuanto a la inervación de la laringe, la inervación va a estar dada por los nervios laringeos superiores e inferiores, que son ramas del nervio vago. Los nervios laringeos superiores vienen del vago cervical. El laringio superior interno va a perforar la membrana tiroidoidea y se va a distribuir por el interior de la endolaringe, y que iba a inervar la mucosa de la laringe y la epiglotis. En cambio, el nervio laringio superior externo sigue por fuera y le da inervación al constrictor inferior de la laringe, al crico tiroideo, perforando la membrana y también distribuyéndose por dentro de manera sensitiva. En cambio, el nervio laringio inferior viene del vago torácico, penetra la laringe bajo el constrictor inferior y de ahí se distribuye por toda la musculatura intrínseca a la laringe, excepto por el crico tiroideo que, como mencioné anteriormente, se inerva por el laringio superior externo. Bueno, en cuanto a la irrigación, esta está dada por ramas de la arteria tiroidea superior, que sería la rama laringe superior y anteroinferior, que van a ser para la glotis y la supraglotis, mientras que la subglotis
se va a irrigar a través de ramas de la tiroides inferior, que sería la arteria laringea posterior inferior. Bueno, continuando con el retorno venoso, decir que las venas van a recibir el mismo nombre que las arterias y van a discurrir paralelas a ellas. O sea, va a ser al final lo mismo, por la arteria laringea superior e inferior, que vienen de las tiroides, superior e inferior. Ya, y el drenaje linfático, en cuanto a la supraglotis va a drenar a la cadena yugular profunda, superior y media, mientras que la subglotis va a drenar en las cadenas paratraqueales, medias tínicas y yugular profunda inferior. La glotis, mencionar que tiene un escaso drenaje linfático, ¿ya? Y esto es de gran importancia, ya que la presencia o no de alguna afectación ganglionar va a ser el factor pronóstico más importante en estos tumores que vamos a mencionar ahora. Bueno, ya habiendo entendido la anatomía del lugar, tenemos que entender qué es el cáncer. El cáncer, en pocas palabras, es aquel conjunto de enfermedades que poseen células anormales que se dividen sin control. Esta división descontrolada causa un aumento en volumen y número de células, el cual da origen a una masa denominada como tumor. Los tumores se dividen en benignos y malignos, siendo los benignos aquellos que su principal problema es una causa estética o posible causa funcional. ¿A qué me refiero con esto? En caso de que, por ejemplo, como ahora en el cáncer de laringe, se produzca un tumor que bloquee la vía aérea, deberá ser removido para así permitir el paso de aire a los pulmones. Ahora, los tumores malignos son también denominados como cancerosos y son aquellos que cumplen con ciertas características específicas, como por ejemplo la posibilidad de generar angiogénesis, así extrayendo recursos tales como oxígeno y nutrientes que originalmente estaban dirigidos para otras células. Además, estos tienen la capacidad de hacer metástasis, es decir, enviar, entre comillas, células hacia otras partes del cuerpo y generar un cáncer en este lugar. El enviar está entre comillas debido a que el cáncer no las dirige hacia un punto en específico, más bien las distribuye por la sangre o vasos linfáticos, etc. Y estas se distribuyen de manera aleatoria por el cuerpo. Pero entonces, ¿qué es el cáncer laringio? Bueno, el cáncer laringio es un conglomerado de células de carácter cancerosas ubicadas en la laringe. Esto puede darse a nivel supraglótico, en la glotis o bien en la subglotis, teniendo cada una sus propias dificultades y problemas, lo cual será visto más adelante. Pero, ¿por qué se produce el cáncer? Bueno, en pocas palabras, el cáncer es producido por mutaciones a nivel del ADN en las células, las cuales generalmente provocan que las regulaciones normales del ciclo celular se vean afectadas, lo que explicaría la mutación descontrolada. Ahora, los mecanismos de estas mutaciones serán explicadas ahora de manera breve. Y en primer lugar tenemos las deleciones, las cuales consisten, en pocas palabras, en una eliminación de un sector del cromosoma. Luego tenemos las duplicaciones, en las cuales un sector del ADN se copia y se inserta próximo al lugar original, dentro del mismo cromosoma. En tercer lugar tenemos las inserciones, donde se produce que en un ADN sucede una delesión y este fragmento suelto se inserta en un ADN en otro cromosoma contiguo. En cuarto lugar tenemos las translocaciones, en las cuales, en muy pocas palabras, se produce un intercambio de dos sectores entre los cromosomas. Y por último tenemos la inversión, lo cual ocurre dentro de un mismo cromosoma y es donde se produce una vuelta, entre comillas, de la información del ADN. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, acá en la imagen tenemos información que va de la E a la H y al suceder una inversión va de la H a la E. Esto puede causar varios problemas. Bueno, finalmente, a modo de resumen, acá tenemos todas las distintas posibles formas de mutaciones. Y es importante saber que estas mutaciones se dan en genes específicos denominados como protooncogenes, supresores de tumores o antioncogenes. Todos estos actúan como reguladores del ciclo celular, ya sea promoviendo o deteniendo la proliferación celular. Bueno, ya sabiendo qué es el cáncer, cómo se produce y cómo se produce, tenemos las áreas de diseminación del cáncer, los cuales tienen una alta relación con la anatomía previamente nombrada. Partiendo por las posibles áreas en las cuales se puede expandir para denominarse laringio, tenemos la supraglotis, la glotis y la subglotis.
donde, por ejemplo, en el video puesto acá, se puede observar un cáncer en la glotis, ¿ya? Donde se puede observar el abultamiento que este genera y esto finalmente puede conllevar a problemas bien funcionales, si es que es lo suficientemente grande, que no es el caso de este video, o en términos estéticos, entre comillas, porque podría generar un cambio en la tonalidad de la voz. ¿Ya? Luego se puede observar cómo es la glotis sana sin este cáncer. En relación a los signos y síntomas que se presentan en el cáncer laríngeo, estos pueden variar dependiendo de la localización del tumor en relación al laríngeo, por lo que para describirlos los vamos a dividir en dos categorías principales. Primero hablaremos sobre los síntomas regionales, es decir, los síntomas que se generan producto de que el tumor se encuentra en una región específica de la laringe, y luego pasaremos a hablar sobre los síntomas generales. El principal signo con el que se manifiesta la patología es la voz ronca, o también conocido como disfonía. Este síntoma se genera producto de que el tumor se encuentra ubicado directamente en las cuerdas vocales o en zonas muy cercanas a ellas. Esto genera que el aire que proviene desde los pulmones para generar el sonido de la fonación no pueda pasar de forma adecuada a través de las cuerdas vocales, generando, como ya mencioné, el sonido de una voz ronca. Este síntoma también se puede generar de forma tardía, cuando el tumor se localiza en la supraglotis o en la subglotis, ya que las células cancerosas deben migrar hacia las cuerdas vocales para desarrollar un tumor que impida el adecuado paso del aire a través de ellas. Y esto se genera ya en etapas más avanzadas cuando se ha producido metástasis del tumor. En caso de que el tumor se localice en la supraglotis, es decir, en la región ubicada por sobre las cuerdas vocales, los síntomas que se pueden generar son dolor de oídos, o también conocido como otalgia, y dificultad para deglutir o disfagia. Mientras que si el tumor se localiza en la región ubicada por debajo de las cuerdas vocales, es decir, en la subglotis, el paciente presentará disnea o dificultad para respirar, producto de que la masa obstruye la vía aérea, impidiendo el correcto paso del aire hacia los pulmones. Otros síntomas que se pueden generar son sonidos respiratorios anormales, dolor de garganta y para deglutir, tos constante y tos con sangre, ya en estados más avanzados de la patología, cuando el tumor se ha diseminado hacia otras áreas del cuerpo, pérdida de peso y por último masas o abultamientos en el cuello, producto de un aumento del tamaño del tumor o que éste se haya diseminado hacia los ganglios linfáticos, generando que estos se inflamen aumentando su tamaño. Para diagnosticar la patología es necesario realizar exámenes que nos ayuden a confirmar la sospecha de la enfermedad. En relación a estos, voy a describir los hitos principales, ya que serán complementados más adelante en la presentación mediante un video. De forma inicial, el diagnóstico se basa en la sintomatología que presenta el paciente y la realización de un examen físico de cuello y garganta, en busca de signos como masas o ganglios linfáticos inflamados que indiquen la posible presencia de un tumor. Además, al ser la laringe una zona de difícil visualización, para poder observar los tejidos y estructuras internas de esta, en busca de signos anormales en la anatomía, es necesario realizar una laringoscopía. La laringoscopía puede ser realizada mediante un endoscopio rígido, como podemos observar en el video, el cual se introduce por la boca del paciente hasta más atrás de la úvula y que gracias a la angulación que posee el instrumento nos permite visualizar la laringe y las cuerdas vocales del paciente, facilitándonos la detección de signos anormales en la anatomía. Otra forma de realizar este procedimiento es a través de una nasolaringoscopía, en donde se introduce un endoscopio flexible por la nariz hacia la laringe pasando por detrás del paladar, tal como podemos observar en el video. Este procedimiento, a diferencia de la laringoscopia por endoscopio rígido, nos permite acercarnos más hacia las cuerdas vocales. El método que se utilice dependerá de la anatomía del paciente y de su reflejo nauseoso, o también conocido como arcadas. Y en caso de que se detecte una masa, es necesario realizar una biopsia para confirmar si se trata de un tumor benigno o de un tumor maligno. Añadidos a estos exámenes, también se pueden solicitar estudios de imagen adicionales, como tomografías computarizadas de cuello con o sin contraste, tomografías por emisión de positrones de cuello y tórax, y resonancias magnéticas también de cuello y tórax.
Todos estos exámenes nos permitirán de forma posterior la identificación de la ubicación del tumor en relación a la anatomía y también nos permitirá identificar las posibilidades de metástasis que se haya producido hacia otros órganos y de esta forma poder generar un plan de tratamiento adecuado para abordar el cáncer. Como ya se mencionó, la causa del cáncer de laringe corresponde a una alteración en el genoma humano. Esta se puede dar con mayor incidencia si existen ciertos factores de riesgo asociados a ella, dentro de los cuales tenemos primero al tabaco. Existen diversos estudios realizados que han comprobado que el porcentaje de fumadores entre los pacientes con esta enfermedad asciende hasta el 97%, teniendo en cuenta que existe un riesgo relativo de desarrollar cáncer de laringe en fumadores de 10 cigarrillos por día durante 10 años, 30 veces mayor que en no fumadores. Por otro lado, el alcohol es otro factor de riesgo. Este aumenta 2,2 veces la probabilidad de desarrollar cáncer laringio, especialmente asociado a localizaciones supraglóticas. Es importante recalcar que la exposición conjunta al tabaco y al alcohol aumenta el riesgo de cáncer de laringe en más de un 50% de lo que era esperable de un efecto exclusivamente sumativo. Por lo que se llega a la conclusión de que existe un efecto sinérgico entre la acción de ambos factores. Por otra parte, existen otro tipo de riesgos otros factores de riesgo, tales como factores ocupacionales, entre los que se destacan la exposición al polvo de cementos, asbestos, polvo de madera y níquel. Además, ciertos virus, como el herpes virus tipo 2 o el virus del papiloma humano en sus serotipos 16 y 18, son considerados como factores de riesgo. También procesos inflamatorios crónicos de la vía aérea, especialmente laringitis crónica y procesos irritativos crónicos como gastritis y enfermos por reflujo también son considerados factores de riesgo. Para finalizar, otros factores de riesgo tienen que ver con factores genéticos o deficiencias nutricionales, dentro de las que podemos encontrar poco consumo de ciertas vitaminas como la vitamina A o poca presencia de beta-carotenos en la dieta. Bueno, para comenzar a revisar cómo se realiza el diagnóstico de cáncer de laringe, veremos un video de introducción a ello. El diagnóstico del cáncer de laringe es mediante una biopsia. Primero, después de los síntomas, hay que acudir con el médico otorrinolaringólogo, el cual realizamos un estudio que se llama nasofibrolaringoscopía, que es a través de la nariz. Visualizamos el cáncer, vemos las características del cáncer, el tamaño, la consistencia, etcétera, para planear una biopsia. También durante el examen físico, la exploración clínica, abordamos el cuello del paciente, vemos si no tiene ganglios linfáticos y esto nos va a interesar para etapificar al paciente. Es muy importante realizar una radiografía de tórax, probablemente, depende del tamaño del tumor, una tomografía de cuello y también cuando el tumor ya está avanzado hay que realizar una tomografía por emisión de positrones. Ahora bien, como vimos en el video de diagnóstico de cáncer de laringe, los médicos tratarán de averiguar si el cáncer se ha propagado y si es así, a qué distancia. Este proceso se llama estadificación o determinación de la etapa que describe cuánto cáncer hay en el cuerpo y ayuda a saber qué tan grave es, permitiendo concluir la mejor manera de tratar y abordar el cáncer. La etapa más temprana del cáncer de laringe es la etapa 0, también conocida como carcinoma in situ. Las otras etapas van de la 1 a la 4 y algunas se dividen aún más usando letras mayúsculas como la A, la B o la C. Por regla general, mientras más bajo sea el número, menos propagación de cáncer hay, o viceversa. Un número más alto, por lo tanto, significa mayor propagación de cáncer. Aunque la experiencia del cáncer de cada persona es única, los cánceres con etapas similares suelen tener un pronóstico similar y a menudo son tratados de manera muy parecida. Cabe recalcar que las etapas del cáncer de laringe son ligeramente diferentes en base a qué parte de la laringe se origina, ya que puede ser tanto supraglótico, glótico o subglótico. El sistema de estadificación que se emplea con más frecuencia para el cáncer de laringe es el sistema TNM del Comité Americano del Cáncer, que se basa en 3 piezas claves de información. Primero, la extensión del tumor principal, donde se preguntan dónde está el tumor, qué tanto ha crecido el tumor en la laringe y en las estructuras cercanas, y si ha afectado el movimiento de las cuerdas vocales. Segundo, se fijan en la propagación a los ganglios linfáticos adyacentes, donde se revisa si se ha propagado el cáncer a los ganglios linfáticos en el cuello, y de ser así, cuántos ganglios están afectados y qué tan grandes son. Y por último, se revisa la propagación a sitios distantes o metástasis, donde se preguntan si se propagó el cáncer a partes distantes del cuerpo, como lo pueden ser los pulmones, el hígado o los huesos. Una vez se determinan las categorías T, N y M del cáncer,
se utiliza la información en un proceso combinado donde se agrupa por etapas para asignar una etapa general, que como vemos al lado derecho del diagrama, son estadio 0, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4A, estadio 4B o estadio 4C. Bueno, continuando ahora con el tema de los tratamientos, es importante saber que para poder iniciar un tratamiento a seguir, para poder indicar un tratamiento a seguir, primero es necesario conocer algunos aspectos acerca de la enfermedad. Entonces, las opciones dependerán de lo siguiente: dependerán del estadio de la enfermedad, de la ubicación y tamaño del tumor, de posibles efectos secundarios adversos como la pérdida del habla o algunas otras complicaciones asociadas a algunos tratamientos, y si es que el cáncer que estamos tratando es un cáncer que volvió. Bueno, una vez ya contemos con esta información, se puede proceder con alguno de los siguientes tratamientos. En primer lugar, encontraremos la radioterapia, la cual consiste en el uso de radiación para la destrucción de las células cancerosas. En segundo lugar, encontramos la quimioterapia. Este tratamiento busca interrumpir la formación de células cancerosas mediante el uso de medicamentos que a través del torrente sanguíneo pueden alcanzar a dicha célula cancerosa y destruirla o frenar su formación. Estos últimos dos tratamientos, la quimioterapia y la radioterapia, suelen ser combinados a la hora de tratar este tipo de cáncer. Un punto importante a considerar es que estos dos tratamientos además suelen traer efectos secundarios adversos, como náuseas, vómitos, anemia, cansancio, caída de cabello, entre varios otros, por lo que esto es importante a considerar al momento de indicar o no este tratamiento. Y que obviamente si es que se realizan los dos medicamentos, o sea, los dos tratamientos al mismo tiempo, los efectos adversos se ven amplificados. También se realizan tratamientos mediante inmunoterapia, un procedimiento el cual busca utilizar el sistema inmunitario propio del paciente para combatir a las células cancerosas. A través de medicamentos, entonces, impulsa a las defensas naturales del cuerpo para que puedan actuar de manera más rápida y eficaz. El cáncer de laringe también puede ser tratado mediante un procedimiento quirúrgico. Este dependerá tanto del estadio del cáncer como de la ubicación de este. Si bien la cirugía suele ser el tratamiento más común para este tipo de cáncer, es un procedimiento de alto riesgo, ya que puede dejar secuelas graves, como la pérdida parcial o total del habla, dificultad para tragar alimentos, además de infecciones o sangrado. En el siguiente esquema se puede ver los tipos de cirugía recomendadas para cada estadio del cáncer, considerando también la ubicación del tumor. En el siguiente video se puede ver de manera breve una laringectomía. Para la prevención, el consumo de tabaco es la causa más común de este cáncer, por lo que se debe tratar de evitar el consumo y también tratar de evitar el humo, ya que van de la mano. Evitar el consumo excesivo de alcohol, también evitar los químicos en el lugar de trabajo. Esto aplica más para las personas que trabajan con sustancias químicas, ya que sería bueno adoptar medidas preventivas como tener una buena ventilación en el lugar de trabajo y el uso de filtros industriales. También una nutrición deficiente se han relacionado con el cáncer laríngeo, por lo que se debe cuidar los hábitos alimenticios. Las posibles complicaciones serían la desfiguración de la cara o el cuello, la pérdida de voz y la capacidad para hablar, dificultad para tragar, metástasis, endurecimiento de la piel del cuello y la obstrucción de las vías aéreas. La importancia. Para finalizar, nosotros como futuros médicos encontramos que es importante saber de este cáncer, ya sea sus síntomas o el tratamiento, ya que este cáncer tiene cura si es que se detecta a tiempo. Y también si es que el cáncer no ha hecho metástasis a los tejidos circundantes. Este trabajo nos sirvió para aprender la semiología, para reconocer a pacientes que pudiesen estar afectados por esta enfermedad. También fue interesante comprender de una forma práctica cómo la genética, que es un ramo que vimos este semestre, se puede asociar con estas enfermedades. En conclusión, el cáncer de laringe es una enfermedad genética, pero en presencia de ciertos factores ambientales y estilos de vida de la persona, aumenta su incidencia, y está ahí documentando por estos factores ambientales mencionados anteriormente. La laringe, al ser el órgano encargado de la voz, hace que el principal síntoma de este cáncer sea la disfonía. Pero ya que el lugar en donde se encuentra es de difícil visualización, el diagnóstico generalmente se debe hacer con fibrolaringoscopía, y este se puede alojar en distintas partes de la laringe. Existen diferentes maneras de abordar el cáncer. Los más comunes y seguros son la radioterapia, la quimioterapia, la cirugía e inmunoterapia, pero también se han estado utilizando otros tipos de tratamientos en ensayos clínicos. Bueno,
Para finalizar, pondremos un video que reforzará la importancia y la prevención del cáncer de laringe. El cáncer de laringe es siempre muy importante de conocer. ¿Por qué? Porque produce una profunda alteración en la persona. Nosotros somos seres sociables y necesitamos hablar. Y es por eso que cualquier tumor relacionado a la laringe va a generar un gran impacto en lo que es nuestro desarrollo como persona. Muy relacionado al consumo del tabaco, es importante saber que nuestra población es altamente tabáquica. En encuestas hechas en algunos años anteriores por el Ministerio de Salud y recientemente en un centro ligado a la Universidad Católica, hay cifras de hasta un 43% de personas que son usuarias del tabaco. Esto ha hecho que estos tumores que se relacionan a él se sientan muy impactados por su consumo. Cuando uno piensa en la laringe sirve para respirar, para que pase el aire no hacia a la parte pulmonar y no a la parte respiratoria, digestiva, pero también está para hablar. Y están las cuerdas vocales, que son el asiento del 65% primario de los tumores de laringe. Y para finalizar el trabajo mostraremos la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.